lo dijo en la primera hora. La Asamblea ayer también analizó el tema de la desaparición de los 4 chicos de la ciudad de Guayaquil. Pidió la comparecencia de autoridades, no fue nadie, solamente el defensor del pueblo, pero hubo una resolución, ¿verdad, Belkis? Hubo una resolución que finalmente fue aprobada con 125 votos afirmativos, consta de al menos 4 artículos de lo que vemos aquí. Rápidamente, en su artículo 1 dispone a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea para que de manera inmediata y mediante un documento formal elabore y remita la petición de acción urgente sobre los hechos sucedidos al Comité contra la Desaparición Forzada de conformidad con lo dispuesto en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. También en su artículo 2 dispone a la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes inicie un proceso de fiscalización con respecto a la desaparición forzada de 4 menores de edad al sur de Guayaquil, presuntamente ejecutada por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, según recoge esta resolución. También que la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes elaborará en el plazo de 30 días de notificada esta resolución un informe no vinculante para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y que esta comisión remita los pedidos de información correspondientes, así como que convoque a las autoridades pertinentes para la elaboración del informe no vinculante. El asambleísta independiente Ramiro Vela Jiménez está acá con nosotros. Ramiro, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, a los ciudadanos, buenos días, es un gusto estar acá y creo que este tema que estamos tocando y que es ahora de opinión pública es un hecho lamentable, no solamente para las familias, para los niños, para Guayaquil, para el país, sino un tema internacional que tiene que ser aclarado lo más pronto posible. ¿Votó usted ayer por esta resolución? Claro, ¿quién no puede votar por esta resolución? ¿Fue unánime? Unanimidad. Es unanimidad, al margen de que, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que se le llame a las autoridades, a la asamblea, luego a la comisión, luego a otra comisión. Lo que tenemos que hacer es ecuánimes y sobre todo buscar el bien general. ¿Y cuál es el bien general? Que los niños, primero, ojalá, yo tengo aún la esperanza de que puedan aparecer. Se dice que los dejaron abandonados, no sé si están perdidos, Dios quiera que sea así, aunque ya hay muchos argumentos que van manejando otros temas, pero nunca se pierde la esperanza. Pero ¿quién puede votar en contra de que haya cualquier acción para buscar la verdad de este asunto? A ver, pero de manera inicial o como punto de partida, ¿no era acaso oportuno que en efecto se convoque a las autoridades y que éstas comparezcan para que informen lo que se ha venido demandando todo este tiempo? Correcto, transparencia. Pero cuando se están iniciando procesos de fiscalía, cuando hay procesos internos, y yo lo decía, ¿no? Ayer mismo conozco que hubieron varios llamamientos ya de fiscalía, de derechos humanos y todo lo demás. No sé si era procedente con esa rapidez de que los ministros acudan a la Asamblea. Más aún cuando en las últimas 24 horas, y hay que decirlo, este es un tema político, yo concuerdo, Fabricio, porque te venía escuchando, porque todo es político en este país, y más aún cuando estamos polarizados entre los buenos y los malos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero no sé si era oportuno dejar de ir a la Fiscalía para venir a la Asamblea. Yo creo que aquí hay... Pero yo sí creo que está, yo lo comenté el fin de semana, yo sí creo que está bien que la Asamblea haya dejado de lado la agenda de otros temas políticos, algunos de los cuales no le interesa a nadie para tocar este tema. Correcto. Pero yo sí creo que las autoridades debieron haber ido. Por eso, inclusive, la votación al final, repito, de unanimidad. Ahora, lo que necesita el país es saber qué mismo pasó ahí, porque hay pronunciamientos contradictorios. Y repito, aquí hay procedimientos simples, aparentemente que se violaron desde el principio. Si había un niño de 11 años, lo primero que tenían que hacer los militares es llamar a la policía especializada y entregarlos. No solamente si se estaba cometiendo un delito, porque en este país tenemos niños que están dentro de la delincuencia, por el mismo principio de proteger al niño. Entonces, se nota que hay ciertos procedimientos que desde el inicio se incumplieron. ¿A usted le ha hecho ruido, Ramiro? Y le hago esta pregunta porque usted es un asambleísta que hace algunos meses dejó la bancada de ADN, pero sigue siendo cercano a ese sector político. ¿Le ha hecho ruido las declaraciones del ministro de Defensa, del propio presidente de la República, del abogado de los militares y el manejo de este tema? El manejo total comunicacional, y me voy a permitir hablar de lo que ha sido mi profesión durante muchísimos años, es pésimo. Porque un día se tiene un discurso, al siguiente día se va como que ampliando la versión. Creo que ayer el presidente fue muy claro, voy a concordar en dos cosas. Primero, que hay cero impunidad. Aquí la fiscalía, los militares, no tiene que haber espíritu de cuerpo. Aquí hay que levantar minuto a minuto qué pasó. Más aún cuando lo único que tenemos es el video cuando los capturan, donde ya se nota que hay una falta de procedimientos total. Ahora, por ahí aparece inclusive un discurso de declarar a los héroes.
no nos podemos adelantar absolutamente nada. Lo que necesitamos es la Eso verdad. creo que fue un desatino del presidente. Yo creo que... ¿Pero usted reconoce eso? Claro, es que el que no reconoce errores, lamentablemente va a morir en su verdad. Y aquí la única verdad que tenemos que tener es qué pasó con los niños, por qué se actuó mal y sobre todo encontrarlos, dar con su paradero y por último dejar precedentes, porque no nos olvidamos todavía el caso Restrepo. Nosotros los que tenemos más de 40 años nos acordamos del caso Restrepo, quizás muchos jóvenes no, y de otros casos de desapariciones, pero eso es lo que no tiene que volver a pasar en el país, y eso es lo que nos preocupa. Ahora, de ahí a utilizar politiqueramente, como lo han hecho ciertos actores, esa es otra cosa, pero eso ya lo tiene que manejar la propia opinión pública. ¿Qué alcance puede tener esta resolución adoptada ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional y que en efecto se inicie este proceso de fiscalización a cargo de la Comisión de Niñez de la legislatura? Vea, yo tengo dos conceptos ahí y a veces peco de decir lo que pienso. El alcance social es mucho, el impacto político es mucho, pero el impacto legal es mínimo. ¿Por qué? Porque la Asamblea no tiene competencia para decir si hay una desaparición, que en este momento creo que nadie puede ocultar ese término. No es un supuesto, no asoman los niños, están desaparecidos. Correcto. No se puede hablar de presunta desaparición, están desaparecidos. No se puede hablar, pero determinar culpables no lo puede hacer la Asamblea. Para eso tiene que haber una investigación. Hay una investigación y lo tiene que hacer primero la propia investigación interna, donde el ejército tiene la altísima responsabilidad de demostrar que tiene un compromiso con el país, como lo ha tenido porque a veces nosotros nos olvidamos de las cosas buenas también. El ejército está luchando una guerra interna. Si hay equivocaciones, hay que aceptarlas, y peor aún si son de este grado. Ahora, repito, la Asamblea tiene un impacto político, social, sí, pero en el fin de las investigaciones no lo tiene. Y les voy a dar un ejemplo. El caso de Aidita Atti. Hay una resolución de Fiscalía y de Justicia. La Asamblea puede decir cualquier otra cosa, pero no tiene las pruebas suficientes para contradecir aquello. El caso Fernando Villavicencio. Hay 2 informes que hasta ahora ni siquiera se le han tocado. El asesinato de un candidato presidencial. Muchas veces se lo maneja el tema político. Aquí, clave, el informe interno de los militares y la Fiscalía. Y por supuesto, lo que más tenemos son asociaciones de derechos humanos que tienen que estar en primera fila para claridad de este tema. ¿Sabe por qué le hacía esa pregunta? Porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional no tiene esta función de judicializar en este caso los temas, porque para eso está el ámbito de la justicia, también es cierto que hay una fractura entre esta relación entre la legislatura y el gobierno nacional. Entonces, yo me pongo a pensar en cómo será en los siguientes días, en las siguientes semanas, las comparecencias que convoque esta comisión de las diferentes autoridades para el aterrizaje de un informe, de una conclusión de esta investigación. Yo le pregunto, y perdón, no me gusta porque a veces recuerdo mis momentos de periodista, pero yo me pregunto más que a ustedes, ¿qué pasará si la Fiscalía cita para miércoles para una declaración de un ministro, ¿sí?, donde son temas complicados, y la Asamblea cita para el martes a la comisión? El ministro tendrá que adelantar lo que va a decir en Fiscalía el día miércoles, siendo un caso reservado, porque me ha pasado en la comisión de fiscalización. La propia fiscal, las propias cortes han dicho, no se puede adelantar criterios. Entonces, hay una línea muy fina entre lo que usted acaba de decir y lo que se puede hacer, pero los asambleístas que lo utilizan políticamente, partidistamente, no comprenden aquello y quieren que por poco en la comisión se vaya a dar nombres de culpables, acciones reales, que muchas veces tienen que ser conocidas en Fiscalía. Pero a mí me parece que hay extremos en la Asamblea Nacional, Ramiro. O sea, por un lado tenemos, obviamente, a sectores del oficialismo que claramente tratan de obstaculizar o impedir cualquier tipo de investigación. Y tenemos por el otro lado sectores radicales de la oposición que pretenden llevar más allá inclusive de las competencias legislativas. Totalmente. ¿Cómo encontramos un punto intermedio para que este caso, por ejemplo, este caso que estamos conversando, que obviamente la Asamblea tiene la obligación y tiene la atribución constitucional de fiscalizarlo, lo haga en el ámbito de sus atribuciones, que las autoridades vayan, que entreguen información, digo yo, si se precisa que haya una sesión reservada, que la haya, pero que se sepa la verdad. Totalmente. Pero ¿cómo llegamos a ese punto intermedio? Por ejemplo, yo creo que lo primero que se debería hacer es generar comisiones que tengan una imparcialidad. Pero si generas comisiones donde ya hay una mayoría, lo que tú dices, por ejemplo, opositora, vas a tener 100% el concepto opositor. Y si generas una comisión donde hay una mayoría gobiernista que se cierra, porque ese ha sido mi discurso y ustedes lo han escuchado tanto al inicio, al medio como al final, no podemos tapar el sol con un dedo. Si vos ya tienes comisiones determinadas con un criterio particular,
conveniente de lado y lado, no vas a llegar nunca a la verdad. Y te vuelvo a poner un ejemplo, el caso de Fernando Villavicencio. ¿Por qué hay dos informes? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo la comisión? Porque unos querían que por poco la comisión diga quién mató a Fernando Villavicencio, que ni la Fiscalía ni el FBI lo sabe todavía. Y la otra quería que digan que era un crimen común. No. Entonces, esos extremismos hacen que el trabajo muchas veces de la Asamblea sea pasar el tiempo, porque lo que buscamos es la verdad, responsabilidades. El trabajo de la Asamblea, Fabricio lo has dicho, es fiscalizar si las instituciones del Estado cumplen o no cumplen su labor, si hubo o no un trabajo efectivo, pero determinar culpables no lo puedes hacer. Ramiro, cambiemos y aprovechemos la presencia de nuestro invitado para abordar un par de temas adicionales. El primero, hay convocatoria para el viernes de esta semana para llevar adelante el juicio político en contra de Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Usted es parte de la Comisión de Fiscalización y entiendo que usted no votó por el informe que finalmente se aprobó con 5 votos a favor en la comisión. ¿Por qué usted no respalda este juicio político al señor Guarderas? Bueno, no respaldo porque fui parte de la sustanciación. Cuando yo vine a la Asamblea dejando mi labor profesional y vine a ser parte de la política, lo primero, y cuando me tocó ser parte de la Comisión de Fiscalización, lo primero que había que hacer es escuchar. Porque no puedes dar un criterio antes de ver las pruebas, pues. Y cuando yo escucho a los testigos y veo las pruebas, y te voy a dar un caso simple. La primera causal, incumplimiento de funciones porque aparentemente el consejero influyó en decisiones judiciales. Entonces yo me esperaba ver alguna demanda contra jueces. Yo me esperaba ver testimonios de que el consejero Guarderas se reunió con los jueces. No sé, algo así. Pero me encuentro con un testigo que cuando yo le pregunto, ¿en dónde está esta causal? Me dice, no, yo no he venido a esto. Yo he venido a decir que el consejero Guarderas me faltó al respeto y me injurió. Digo, pero esa no es una causal del juicio político. Y le pregunto al testigo, ¿usted sabe sobre este tema? No, eso sabe mi abogado. O sea, no hace falta ser muy especialista con 2 preguntas para desnudar que un testigo no pudo probar una causal. Y así en todas las causales. Y si en el informe te ponen totalmente lo contrario, ¿tú lo firmarías? Y te voy a dar un ejemplo. Wilmar Terán. Lo mismo pasó. La Asamblea lo salvó, cambiando absolutamente todo lo que se vivió dentro de la comisión. Y hoy la Corte acaba de sentenciarlo en 2 delitos. Entonces, uno tiene que ser coherente. Y el concepto que hablamos anteriormente, una comisión donde hay una mayoría que ya tiene decidida la suerte del enjuiciado político antes de escuchar las pruebas. 4 votos de Revolución Ciudadana proponente del juicio. Pero más bien me parece, y ahí discrepo, porque me parece que de los últimos procesamientos políticos, finalmente tiene un informe oficial de la comisión. Porque, por ejemplo, para el caso de la canciller no hubo informe de la comisión, tuvo que resolver el pleno resolvió archivar. Para el caso de la ministra Palencia no hubo informe de la comisión, el pleno decidió llamarla a juicio político. Entonces, digamos, hay antecedentes en los cuales la comisión no ha logrado tener mayoría. Bien, esta viene a ser una excepción de los casos más recientes, ¿no? Sí. Y hay que recordar además que el informe no es vinculante. Porque tú puedes, y el concepto claro de que el informe aparentemente no es aprobado y ahí se hacen informes de postura, porque hay que recordar que la Comisión de Fiscalización es la única que no puede hacer informes de minoría. Hay una aprobación o no de un informe, y luego hay los informes de postura. Y quien tiene la decisión final, si va a juicio o no, es el Pleno. Y quien tiene la decisión final, si hay censura o no, es el Pleno. Correcto. Y lo último, Ramiro. Ayer el ministro de Gobierno, frente a la polémica con la vicepresidenta de la República, el ministro de Gobierno ha insistido, ha dejado entrever de que el presidente no se va a someter a la licencia para poder hacer campaña. Esto, digamos, viene a ser una suerte de violación e incumplimiento de lo que dice el Código de Democracia, que establece que hay que pedir licencia cuando se participa en una campaña rumbo a la reelección. Aquí hay la discusión de que, claro, no es un periodo que se computa, que es a continuación el periodo de lazo, pero al final del día el presidente no puede, es presidente. Y el espíritu de la norma es que una persona que esté en funciones no puede hacer campaña utilizando la función pública. ¿Cuál es su posición sobre esto? Bueno, mi posición es que aquí hay un claro incumplimiento de ciertas instituciones que tienen que dar las reglas con las que uno tiene que participar. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, más allá de lavarse las manos, tiene que ser muy claro. Yo he escuchado a varios constitucionalistas que dicen, esta no es una nueva elección. Esta no es una reelección, perdón. Y al no haber una reelección no hay que pedir ¿Pero licencia. ¿Su posición cuál es? Mi posición es que, te voy a hablar de lo que voy a hacer. Sí. Yo, si hay un receso, por lógica la Asamblea no va a trabajar, pero si no hay el receso y la Asamblea va a trabajar, yo voy a pedir licencia sin sueldo.
para hacer la campaña. Pero es que de la además reelección. eso dice el Código de Democracia. Eso dice el Código ¿El presidente de la tiene que Democracia. pedir licencia Para o no? mí el presidente tendría que pedir licencia. Correcto. Porque Correcto. no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y además, nosotros sabemos, yo que ya he manejado algunas campañas externo como asesor y peor como candidato, sabemos que la única manera de hacer campañas en territorio, con la gente, y lo peor que podemos hacer es utilizar un aparataje público para hacer campaña. Ese es mi criterio particular. Ir con ventaja. Clarísima esa posición de Ramiro Vela. Gracias, Ramiro, por el tiempo. A Muy ustedes, amable. gracias. Siempre es un gusto saludarte y que tengas un feliz cumpleaños el día de mañana. Gracias, Ramiro. 7:50 en la mañana, seguimos aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.